Oiga, Daniel. Daniel, ¿dónde anda? Daniel. Oiga. Oiga, ¿dónde está, mamá? No, ya estamos grabando. Ay, Rodrigo, audiencia, siento la necesidad de contar la historia de la hija del rey de Melgar y por qué Daniel llegó tarde a grabar. Dios mío, la hija del rey de Melgar, ¿con qué va a salir ahora, hermano? Que por muchos años el municipio de Melgar estuvo oculto a los ojos humanos. Los sabios reunidos encargaron a Daniel aventurarse más allá de donde acaba el Transmilenio, en una tierra mágica llamada Cundinamarca, para volver después a Bogotá con tesoros inimaginables y magia más allá de la comprensión de nuestras mortales mentes. Daniel recorrió muchas tierras y fue ayudado por muchas personas porque conocían la importancia de su gesta. Una pantaloneta mágica le fue entregada por poderosas brujas que, reforzada con hechizos, protegía a Daniel del sol, de los mosquitos y del jejen, y sobre todo del poderoso guayabo. Caminó los campos que ya conocemos por Fusa y Chinauta, donde los locales le dieron posada y consejo. En Melgar mejor use protección solar, mi señor, decían. Y Daniel guardó silencio porque eso es lo que los héroes hacen. Y llegó por fin a tierras melgareñas donde el tiempo ya no corre más, donde siempre es verano y los mosquitos se alimentan libremente de los humanos, donde el rey de Melgar ha decretado que cada casa y cada hotel deben tener una piscina y que en esas tierras serán por siempre reconocidas por todas las criaturas mágicas como balnearios de gran importancia. Pero el tiempo no corre en Melgar. Cuando Daniel volvió a Bogotá, recorriendo de vuelta el misterioso camino trazado por los antiguos, descubrió que todos estaban más viejos y que él se conservaba mucho más joven. En la frontera de la ciudad, Daniel recordó que debía grabar estereoscopio y aunque tuvo que tomar el Transmilenio de vuelta, sus esfuerzos fueron recompensados por quienes lo vieron a partir. Los dioses de YouTube y el duende de las redes sociales lo han guiado para llegar a este punto. Y su pantaloneta mágica que lo protegió del cloro, del guaro y de las malas influencias, pero no pudo detener el paso del tiempo. Por eso Daniel llegó tarde de su viaje a Melgar. Ay, Daniel, Dios. O sea, se fue de paseo. No, señor, no fue un paseo. Se trató de una gesta comparable a la de Alberic en La hija del país del rey de los elfos. Ah, bueno, y por eso vamos a hablar de la hija del rey del país de los elfos. Porque ahorita lo dije al revés, dije la hija del país del rey de los elfos. Hola amigos de Estereoscopio, yo soy Rodrigo. Y yo soy Daniel. Y el día de hoy vamos a hablarles de este libro, La hija del rey del país de los elfos, del famosísimo y muy reconocido escritor Lord Dunsany. Edward John Moreton Drax Plunkett, el muy honorable barón de Dunsany, nació en 1878 y murió en 1957. Fue un escritor y dramaturgo inglés conocido como Lord Dunsany, nombre con el que firmaba toda su obra. En general, sus escritos están en el territorio de la alta fantasía y el horror. En lo extraño, ejerció una gran influencia de admiración en distintos escritores como H.P. Lovecraft, J.R. Tolkien, Jorge L. Borges, Arthur C. Clarke. Bueno, Lord Dunsany fue el primer hijo de John William Plunkett, el 17º barón de Dunsany, y su esposa, Ern Elizabeth Luisa María Grosvenor Ernst Drac. Todo el mundo de nombre corto. Tenía un montón de nombres. Bueno, además de los títulos nobiliarios, la familia era históricamente rica y famosa. Lord Dunsany creció en las propiedades familiares, especialmente en Dunstall Priority en Kent y en Dunsany Castle en el condado de Meath, pero también en las casas familiares ubicadas en Londres. Estudió en Cheam, Eton College y el Royal Military College Standards, al que ingresó en 1896. El título nobiliario le pasó de él a su padre en 1899, una edad bastante temprana. El joven Lord Dunsany regresa al castillo de Dunsany después de prestar el servicio militar en 1901. Este año también fue confirmado como elector de los representantes para Irlanda en la Cámara de los Lores. En 1903 conoció a Lady Beatrice Child-Villiers, la hija menor del 7º conde de Jersey, jefa de la familia de banqueros de Jersey, que entonces vivían en Oesterley Park. Se casaron en 1904, su único hijo Randall nació en 1906, Beatriz apoyó los intereses de Dunsany y lo ayudó escribiendo sus manuscritos, seleccionando trabajos para sus colecciones, incluida la colección retrospectiva de cuentos de 1954, y también lo ayudó supervisando su herencia literaria después de su muerte. Los Dunsany fueron socialmente activos en Dublín y Londres y viajaron entre sus hogares en Meath, Londres y Kent. Todo esto excepto la Segunda y la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Independencia de Irlanda, obviamente. Dunsany, la verdad, estaba con muchas figuras literarias de la época. Fue amigo, por ejemplo, de George William Russell, de Oliver St. John Gogarty y durante un tiempo de William Butler Yeats. También socializó a veces con George Bernard Shaw y H.G. Wells y era amigo de Rudyard Kipling. Lord Dunsany era un lord
y, como supondrán, en la Guerra de los Bóer se desempeñó como segundo teniente de la Guardia. Además, peleó como voluntario en la Primera Guerra Mundial. Mientras estaba de permiso en esa Primera Guerra Mundial, escuchó de los disturbios en Dublín durante el levantamiento de Pascua de 1916 y condujo para ofrecer ayuda, y después fue herido por una bala que quedó alojada en el cráneo. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, Dunsany se inscribió en la reserva del ejército irlandés y la Guardia Nacional Británica. Y además estuvo especialmente activo en Sotherham, Kent, la aldea inglesa más bombardeada durante la batalla de Gran Bretaña. Una de esas vidas que son de no creer, de una de las épocas más extrañas y conflictivas de la historia europea. Y aún así a este man le quedó tiempo para escribir, porque se habrá recorrido el mundo peleando guerras coloniales, habrá conocido toda la intelectualidad de sus tiempos, habrá tenido los títulos nobiliarios, habrá vivido más de millones de aventuras, pero además este hijo de puerca le quedó tiempo para ser un gran deportista. Practicó la caza, el tiro con arco, con pistola, el cricket y el ajedrez, del cual fue campeón nacional a nivel aficionado en Irlanda. Pero aparte de todo esto, este señor pasa a la historia por su influencia, pues por la influencia que su obra tuvo en la literatura de fantasía y ciencia ficción del siglo XX. Bueno, y del siglo XXI realmente, porque aún en obras de hoy podemos encontrar su influencia en todo lado. La producción literaria de Dunsany empezó en formato de historias cortas y relatos publicados posteriormente en antologías. La primera de estas recopilaciones, Los dioses de Pegana, de 1905, es un verdadero clásico del género y una de las más importantes e influyentes antologías de relatos de la primera mitad del siglo XX. Ursula Le Guin, Ray Bradbury, Frank Herbert, Neil Gaiman, Michael Munrook, Jack Vance, Arthur C. Clarke, Jim Wolfe, Jorge Luis Borges, Guillermo del Toro y sobre todo Tolkien afirman haber estado fuertemente influenciados por este libro y por La hija del rey del país de los elfos, por supuesto. Bueno, Dunsany fue el primer autor en llevar a cabo de manera exitosa lo que posteriormente Tolkien llamó la subcreación, es decir, el diseño y el desarrollo de un mundo completamente diferente al que vivimos y toda su mitología. Las historias que componen Los dioses de Pegana, por ejemplo, están unidas argumentalmente por un panteón de dioses completamente desarrollado en el que se perciben leves influencias tanto de los dioses celtas de su Irlanda natal como de algunas cosmogonías orientales también. Y muy posiblemente ustedes no han escuchado nunca de Los dioses de Pegana, pero este fue un libro de una enorme fuente de inspiración tanto para los mitos de Cthulhu de Lovecraft como para el Silmarillion de Tolkien y por lo tanto para la mayor parte del género contemporáneo. Es más, tras la muerte de Lovecraft, Lord Dunsany comentó: en sus pocos relatos que he leído puedo ver que escribe como a mi estilo, pero de manera completamente original y sin tomar nada prestado de mí. La espada de Beleriand y otras historias, publicado en 1908, suceden en el universo de Los dioses de Pegana, pero con un desarrollo argumental mucho mayor. La prosa de Dunsany es lírica, es poética, de un estilo que se muestra como muy elevado, que recuerda a los antiguos cantares épicos, que a veces puede parecer como recargada y algo artificial, pero no lo es así. La acción suele ser lenta y muy pausada, y su estructura de cuento de hadas nos presenta personajes fantásticos que no tienen intencionalidades o personalidades claramente definidas. Las acciones de sus textos son las que definen el carácter de los personajes, no al revés. Más allá de su valor histórico como uno de los precursores de la fantasía y de la ciencia ficción, es de destacar que su particular estilo de escritura, medio barroco y rebosante de este encantamiento, ofrece un ritmo de lectura muy interesante que no podemos encontrar en la literatura de hoy en día. Esto se nota más leyéndolo en inglés, pues aunque hay muy buenas traducciones al español, el aspecto formal de su prosa es muy difícil de recrear en nuestro idioma. Las historias de Lord Dunsany son las creadoras de todos los clichés que asociamos con la literatura fantástica. Como muchos escritores y artistas de su tiempo, él estaba fascinado por la naturaleza y lo sobrenatural. En teoría, él no era un escritor de género fantástico porque el género aún no existía realmente como un campo social definido. Lord Dunsany lo que sí hizo fue participar en el denominado Renacimiento literario de Irlanda, vinculado al movimiento nacionalista irlandés, y estuvo estrechamente asociado con varios miembros célebres de este movimiento, que aparte de Yeats, por ejemplo, está Lady Gregory o J.M. Synge. De Lord Dunsany le recomendamos leer las compilaciones de cuentos Los dioses de Pegana de 1905, La espada de Beleriand y otras historias de 1908, las novelas La hija del rey del país de los elfos de 1924 y El crepúsculo de la magia de 1926.
Y aparte de eso, no podemos olvidar los poemarios y las obras de teatro de Lord Dunsany, que además son más de 40. En 1957 muere en Dublín a los 79 años a consecuencia de un ataque de apendicitis. Su descendencia aún cuida el castillo de la familia y administra los derechos de su obra, y como siempre también se destacan en campos como la arquitectura y las bellas artes. Ah, es como los Bastidas, que aún cuidan el castillo que tenemos en Pasto, pero estamos pensando en renovar la torre principal, querido Lord Daniel. Oh, eso es muy importante. No sé cómo hacen los demás para vivir sin torres. ¿Tú no tienes torres en tu castillo, Lord Monje? Tengo 4 torres en mi muy castillo. bien. Tengo una torre de losa que lavar. Apenas acabemos de grabar. La hija del rey del país de los elfos, publicada en 1924, es la obra más importante de Lord Dunsany. Utilizando muchos de los elementos de los mitos de su Irlanda natal, esta novela cuenta la historia de la tierra de Earl, en la que nada nuevo ha ocurrido en los pasados 400 años. El parlamento de Earl decide que la tierra necesita un señor que la gobierne mediante la magia, y para ello envían al príncipe Alberic al país de los elfos, más allá de los campos conocidos, con el objetivo de desposar a Lizarel, la hija de su rey. Alberic viaja con una antigua espada heredada de su padre, pero consciente de que únicamente con una espada no puede enfrentarse al rey de los elfos, busca a la bruja Cyrondale, quien le entrega una nueva espada forjada a partir de rayos y truenos, una espada mágica. Alberic consigue superar a los guardias que custodian a Lizarel, y la princesa élfica se enamora de él, tras lo que ambos regresan a las tierras de él. Sin embargo, la doncella nunca llega a acostumbrarse realmente a las costumbres humanas o al paso del tiempo en la tierra. Y mientras tanto, el rey de los elfos, sabedor de que su hija envejecerá y morirá, como una mortal en la tierra, prepara un poderoso hechizo para traerla de vuelta. La novela no tiene un final de cuento de hadas así, no, sino que concluye de una manera como medio ambigua y agridulce, porque pues ya saben, ¿no? Entre guerras en Europa. Hay muchos críticos que comparan su importancia con la que tiene El Señor de los Anillos en términos de su calidad y de su influencia. Por ejemplo, Arthur C. Clarke afirmó que la novela ayudó a consolidar a Dunsany como uno de los mejores escritores del siglo XX, y además resaltó la influencia de esta historia en muchas de las construcciones de los universos de la ciencia ficción. Esta es una de las novelas de alta fantasía más importantes que hay. Pero, ¿alta fantasía? Bueno, sí, alta fantasía es... Take a deep breath. Pero le explico. El término de alta fantasía fue introducido por Lloyd Alexander en su ensayo High Fantasy and Heroic Romance, publicado en 1971. La alta fantasía está situada en un mundo ficcional, uno que no es el real y que podemos llamar como un mundo secundario. Por el contrario, nosotros habitamos el mundo real o el mundo primario. El mundo secundario es una entidad completa y cerrada sobre sí misma, tiene un conjunto de reglas y de normas, pero muchas de estas difieren de las del mundo primario, o sea, del nuestro. En contraste, la baja fantasía está caracterizada por estar situada en el mundo primario o real, o sea, o por lo menos en un mundo que se parece mucho a nuestro mundo, pero con la inclusión de elementos mágicos. Gracias a autores como Lord Dunsany, estas historias son a menudo contadas en un tono épico, las de la alta fantasía, y desarrollan luchas de seres de escala humana contra fuerzas sobrenaturales, inconmensurables. Lo más normal en la alta fantasía es que aparezcan elfos, hadas, enanos, ogros, duendes, gigantes, dragones, demonios, magia, brujería, brujos, hasta lenguas propias que se desarrollan acá. Como la Tierra Media de Tolkien, ¿cierto? Sí, tal cual como Tolkien, pero también acá va todo el universo, por ejemplo, de Terramar, que hizo Ursula Le Guin, que también es alta fantasía, la canción de Hielo y Fuego de Martin, La Rueda del Tiempo de James Oliver Rigney Jr., etcétera, o sea, un montón. Y bueno, muchos de los juegos de rol y videojuegos que nadie en este canal ha jugado. No, yo no he jugado nunca juegos de rol. Nunca, D&D, Advanced and Fui a la universidad a estudiar. D&D, Vampire, Shadowrun. No, nunca. Hoy queremos hablar de la hija del rey del país de los elfos, de Lord Dunsany, como dijimos. Y hay algo que me parece muy particular, y es que cuando uno nombra a Lord Dunsany, casi nadie lo conoce, o al menos es muy poco conocido, al menos dentro de los lectores de la ciencia ficción. También los lectores de Tolkien incluso no lo conocen, y esto es muy extraño, porque cuando uno lee La hija del rey del país de los elfos se da cuenta de que hay muchos elementos que posteriormente va a desarrollar Tolkien, que posteriormente va a desarrollar Lovecraft, y que ya están aquí como semillas y que están muy bien trabajados. Estamos hablando como de un libro como genético, ¿no? Como desde donde se inicia la literatura fantástica, y esto es bastante extraño. Esto quiere decir, Rodrigo, que antes de 1924 a nadie se le había ocurrido construir su propio universo con sus propios dioses y con sus propias leyes físicas
para contar una historia? Más o menos. Normalmente lo que ocurría es que la fantasía tenía una conexión muy cercana con el mundo real, y eso lo que hacía era que la fantasía estuviera muy conectada con ciertas formas de lo real o lo cotidiano que tenemos. Y por otro lado, todo lo que tenía que ver con el folclore, lo folclórico que tenía que ver con Irlanda, con Inglaterra principalmente, funcionaba justamente como espacios de lo folclórico o lo épico antiguo. Es decir, cuando nosotros pensábamos en, por ejemplo, las mitologías griegas, por un lado, pero por otro lado pensábamos también en las historias o las novelas del rey Arturo, se pensaban como mitologías épicas antiguas, pero a nadie se le había ocurrido tomar eso para crear un mundo totalmente diferente, autónomo, cerrado, y a partir de ahí crear una historia. Y eso es muy loco. Rodrigo, también es novedoso la forma en la que él administra el lenguaje, la forma en la que él administra las palabras, porque está tratando de emular una forma escritural que no es moderna, pero solo la está emulando, no está escribiendo exactamente en el estilo antiguo, simplemente está tratando de sonar antiguo. No sé si alguien lo había hecho antes que él. No, y a mí lo que me parece importante es que, tal como lo habíamos dicho, hay muchos elementos que aparecen en La hija del rey del país de los elfos. En estos momentos, cuando nosotros leemos el texto hacia atrás, lo que nosotros pensamos es, esto ya lo he leído antes. Pero el problema es que cuando nosotros leemos este texto, nadie se le había ocurrido este tipo de cosas antes. Es decir, cuando nosotros leemos Tolkien, nosotros nos damos cuenta que en Tolkien hay también unas formas gramaticales de construcción del espacio y de los diálogos, o cuando pensamos en, no sé, en Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, ¿no? Que también hay unas formas de construcciones de personajes, de diálogos que tienen este tipo de características. Y nosotros leemos a Lord Dunsany y decimos, esto ya está hecho, digámoslo así. Pero no, Lord Dunsany fue de los primeros que creó este mundo y que se permitió, por ejemplo, la construcción de personajes tan particulares como los elfos o los trolls, pero integrados dentro de una cosmogonía. Y es que hay algo, cuando nosotros leemos, por ejemplo, a Tolkien, o leemos todo este montón de fantasía posterior a Tolkien, nosotros decimos, ok, en este mundo hay elfos, y hay trolls, y hay hobbits, pero ¿cómo se configuraron? Cuando nosotros vamos a buscar históricamente cómo se configuraron, lo que vamos a encontrar es una gran cantidad de leyendas o de folclore que básicamente están conectados más con la oralidad y con historias. Pero Lord Dunsany en este libro es el primero que logra, al crear un mundo, logra como conectar todos estos seres mágicos dentro de un mismo espacio. Y no solamente eso, sino que les da unas características propias tan importantes que en el país de los elfos el tiempo ocurre de manera diferente al tiempo en el país de los humanos. Entonces, eso que también va a estar en Tolkien, que es muy loco. Entonces, como y que los todo espacios, ¿no? Porque además las fronteras se mueven, la cosa no es algo como concreta. Es que no quiero hacer mucho spoiler. No quiero hacer... Perdón si hago espere, yo corrijo. Hay una frontera que se mueve, no les vamos a decir cuál. Guiño, sí. Guiño. Pero cuando uno ve el final del Señor de los Anillos, hay un problema entre humanos y elfos que tiene que ver con la mortalidad y la inmortalidad, que básicamente es una reescritura del problema de La hija del rey del país de los elfos, pero también una división entre el reino élfico y el reino humano, que también es una reescritura diferente de lo que ocurre en la reina del país de los elfos. Entonces, ahí hay algo muy, muy, muy interesante, cómo se construye esta fantasía a partir de esta idea del mundo, ¿no? Del mundo primario, sí, y el mundo secundario, que me parece tan importante observarlo aquí en esta novela. Igual eso no quiere decir que esto no refleje cosas de la vida real. O sea, acuérdense que Dunsany fue a Sudáfrica a pelear contra personas que eran diferentes. Entonces, también todas estas experiencias de entender la diferencia del otro, pues al que estoy colonizando y del cual estoy tal vez abusando un poquito nomás, un poquito. Estos viajes del europeo a otras tierras, a conocer los lugares que ellos consideran exóticos, también son las cosas que dan origen. Eso y la necesidad irlandesa de fortalecer su folclore como un índice de nacionalidad, como una forma de crear nación. A lo Wagner, ¿qué podría salir mal de un experimento así? No, sí, pero además que hay que recordar que él está hablando con William Butler Yeats, que está haciendo también lo mismo dentro de la poesía, con las historias de Barbarroja, por ejemplo, que también están en todo este movimiento nacionalista de recuperar la tradición. Cuando uno lee fantasía, uno siempre está enfrentándose a estos problemas que tienen que ver con la identidad nacional, y también con las culturas del otro y con las culturas de lo propio, y cómo hay unas mezclas culturales que son una base muy importante de la fantasía, que están
vuelvo a retomar a Tolkien, pero también está Brandon Sanderson, digámoslo, en la actualidad funciona de esa manera, ¿no? Como las culturas propias y ajenas empiezan a configurarse a través de la confrontación, y no solamente una confrontación, sino a través de dejar un poco como tratar de moldear la cultura propia hasta cierto punto que permite también la unión de los pueblos. Y eso es muy importante en la literatura fantástica. Y pues obviamente por coincidencia con la ciencia ficción, pensando en todo lo que Ursula Le Guin habla sobre la influencia de Lord Dunsany en Terramar, pero pues los que hemos tenido la oportunidad de leer Terramar y el resto de trabajo de Ursula Le Guin por la parte del Ecumen, nos damos cuenta que efectivamente hay una relación muy directa en estas geografías topológicas que ya está construyendo a través de estas ideas nacionales, pues como muy siglo XX, que comienzan justamente en este momento donde Lord Dunsany está escribiendo. Y hay algo, para terminar, que me parece muy interesante, sin hablar del final como tal. Sin spoilers. Sin spoilers, pero hay algo... Es un libro de 1924, capaz se lo spoileremos. Sí. Nosotros imaginamos que la fantasía en muchas ocasiones tiene como este tipo, la fantasía clásica sobre todo, tiene este tipo de finales como muy alegres que tienen que ver con la naturaleza, la unión con lo natural, la visión, es decir, es un libro donde hay elfos, donde hay hadas, donde hay unos troles que son divertidos, no son troles mala onda, ¿no? Son troles medio divertidos, hay espadas mágicas, etc. Pero el final es oscuro, es denso, o sea, no es un final feliz de cuento de hadas de uy, y todos vivieron felices y comieron perdices. No, hay algo ahí que todavía está funcionando en la fantasía de manera importante, y es que no se resuelve de manera positiva necesariamente, y claro, eso habla del periodo de entreguerras y habla de todo lo que están viviendo en un momento en Europa y de nacionalismo y de guerras entre países muy importante. Esperamos que después de habernos escuchado hablar de este maravilloso libro, les pique el bichito de la literatura fantástica, que estamos haciendo este experimento con literatura fantástica y quieran conocer a Lord Dunsany. Y si quieren apoyar a un canal 100% comprometido con el bienestar de elfos, hadas, magos y todas las criaturas mágicas, no olviden suscribirse, tocar la campanita para que puedan estar enterados de todos nuestros mágicos estrenos. Y compartirnos en redes sociales. Aún tenemos muy poca presencia en Instadas o en Twitroll o en el Fobook, por ejemplo. Pero bueno, ustedes no se imaginan la ayuda que eso le da al canal. Y síganos en nuestras redes sociales. En Twitter yo estoy como Daniel, el elfo monje, y Rutilio está como Rutilio, también el elfo Bastidas. Sí, los dos somos elfos esta vez. Y en nuestro Instagram canal, Rayita al Piso, Estereoscopio. Y queremos agradecerle a quienes nos comentan. Esta semana fueron Sonia T. Alex, Medianoche, Rubén Andrés 77, Carmen Aguilar, Jess Rodríguez, Richard Matheson, María A.A., Juan Rafo, Boris Grave, Jenny Catherine López Rodríguez, Livia Brenda, Alejandro Vesga, Meta Márquez, Orestes Bon Auro. Y también queremos enviar un especial saludo a Córdoba, Argentina, que nos dijeron que por esas tierras casi élficas también nos ven. Y adiós. Yo supongo que en la Patagonia eso debe ser como, se despierta un elfo y dice, esto es como Irlanda, güey, del frío. No, en realidad no queda por la Patagonia, pero pero venga, es muy loco porque casi no hemos hablado de fantasía, ¿no? Y la fantasía, pues a mí me gusta, a mí me parece como chévere la fantasía, aunque me sigo quedando con la ciencia ficción, pero la fantasía es interesante. Sí, efectivamente, y que también bacano conocer cómo están conectados los géneros. Sí, claro. No solamente conectados por autores, ¿no? También claro, porque además es loquísimo. Y por juegos de rol. Sí, ¿Cómo se llamaba ese juego? ¿Cómo se llama? Es que esto fue hace mucho tiempo. Pero Dungeons Dragons, Advanced Dungeons Dragons. No, el Shadowrun. Era Vampire, Shadowrun. Vampire la Masquerada. Era Shadowrun, que era fantasía con ciencia ficción. Sí, ese juego era bacano. Era cyberpunk, pero había magos y yo tenía un personaje que se llamaba Cold Seavers. No, usted era de los que bautizaban los personajes así. Sí, se llamaba Cold Seavers. No. Pero me lo mataron, estábamos en un francotirador y ya. Sí, pero el máster lo odiaba. El máster es como, sí, Cold Seavers, y le pegó un francotirador. Perdón. No, yo era de las personas que decían, hay una puerta trampa frente a usted. Y yo decía, la abro. Y me decían, abre la puerta trampa. Y yo, sí, porque no puedo abrir una puerta trampa. Y todos es una puerta, tiene chapa. Eso es muy tonto. Sí, no, yo era el que mataban de primero siempre. Baila.